Bien, esa es nuestra presentación de la comparación entre velocidad de pulso y velocidad de arrastre. Eh, los integrantes son José Pablo Santisteban y mi persona Alejandro Azul. Para comenzar, el procedimiento de armado del experimento se debe conectar el cable coaxial al osciloscopio, como se muestra aquí. Se debe ajustar la frecuencia a utilizar, se observa el comportamiento del voltaje mediante el osciloscopio, se cambia la frecuencia. Estas son las ecuaciones que tenemos para utilizar. eh, se sabe que la velocidad angular es igual a dos veces pi por la frecuencia y eso a su vez es la diferencia de ángulo sobre la diferencia de tiempo. La diferencia de ángulo a su vez la podemos obtener como el arcoseno de nuestro voltaje mínimo sobre el voltaje máximo, en este caso representado por una y eh, por la gráfica del osciloscopio. Como nos interesa obtener la velocidad del pulso, entonces reemplazamos en las ecuaciones y se obtiene que la velocidad es igual a 2pi por el largo sobre el arcoseno del voltaje mínimo sobre el voltaje máximo. Estos son los resultados que obtuvimos para una frecuencia de 6 MHz. Se obtuvo un voltaje mínimo de 0,02 voltios y un voltaje máximo de 2,8 voltios. Para la frecuencia de 10 MHz se obtuvo un voltaje mínimo de 0,4 y se obtuvo un voltaje máximo de 2,5 voltios. Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene que para la velocidad uno, es decir, la que usa una frecuencia de 6 MHz, se obtuvo un 1,6 por 10 a la 6 metros sobre segundo y para la velocidad 2, 1,23 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bueno, para calcular la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva, se utilizó la ley de Ohm. Eh, entonces podemos observar que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eh, la resistencia la obtuvimos gracias al documento que se nos proveyó, la cual es de 75 ohmios, y el voltaje es el voltaje que se usó en el osciloscopio, que es de 2 voltios. Sustituyendo en la ecuación, podemos obtener una corriente de 0,027 amperios. Seguido esto, pues calculamos la densidad de carga del cable. Gracias a esto, pues también obtenemos la densidad del cobre, pues obtenida de internet y pues despejamos para la densidad de carga. Luego sustituimos las variables en la fórmula de velocidad de deriva y nos da una velocidad de 1,206 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo, lo cual es mucho más pequeña. Para las incertidumbres utilizamos los valores mínimos posibles a medir, como este caso son el largo del cable y la frecuencia utilizada. El largo del cable, pues la unidad mínima en la que se pudo medir la regla fue de 1 milímetro o 1,1 por 10 a la menos 3 metros y la medida mínima de frecuencia es de 5 hercios. Ahora para las incertidumbres de los voltajes obtenidos, se buscó en internet cuál es la incertidumbre del osciloscopio utilizado, el cual es de 3%, por lo que se multiplicó el 3% por los valores encontrados anteriormente para encontrar la incertidumbre. Ahora, para sacar la incertidumbre de la velocidad de deriva, pues utilizamos el principio de sumatoria de incertidumbres, lo cual implica pues sumar las incertidumbres sobre los valores reales y pues multiplicarlo con el valor real de la incertidumbre a buscar. Para la incertidumbre de la velocidad con una frecuencia de 6 MHz, se obtuvo 100.651 metros sobre segundo, lo cual representa el 6,06% de la velocidad obtenida. Y para la velocidad de 10 MHz se obtuvo 75.891, el cual representa el 6,17% de la velocidad. Bien, em, estas mediciones, las incertidumbres nos indican que pues, se obtuvo una medición confiable. Entonces, pues se aceptan las mediciones. Además de esto, y como el objetivo es comparar la velocidad de arrastre, que como bien dijo mi compañero Pablo, es muy pequeña, con la velocidad del pulso, que es muy alta,
Para ejemplificar esto se puede hacer la analogía al flujo del agua. Em, Se toma el cable como la tubería o el envase en donde se produce el flujo del agua y consideramos una partícula de agua. Una partícula de agua para llegar de un punto A a un punto B tiene que viajar pues toda esa distancia. Pero en realidad, eh, al abrir al abrir la llave o cualquier cosa que se esté abriendo para permitir el flujo del agua, se nota que el flujo es inmediato. Esto ocurre porque, aunque la partícula de agua tenga que viajar de punto A a punto B, pues siempre va empujando las partículas de agua que están después. Eh, entonces, pues se puede hacer la misma analogía con el electrón, ¿verdad? La velocidad de arrastre del electrón es muy pequeña. Eso significa que se mueve muy despacio dentro del cable. Sin embargo, este movimiento ocurre para todos los electrones. Esto significa que los electrones pues se va a apreciar casi inmediatamente la señal, el pulso en este caso, porque pues, se empujó a todos los electrones. Muchas gracias.